buenas tardes, bienvenidos, qué rico tener la familia en este lugar. Vamos a darle gracias al Señor porque es el tiempo, ¿cierto? De darle gracias al Señor. Nos ha cuidado, nos ha dado y aún dice la palabra del Señor que espera darnos mucho más. Entonces, los que estamos en casa, espero que estés bien cómodo, pero nosotros que estamos en este lugar nos vamos a poner de pie. Y puestos en pie vamos a tomar la palabra de Dios, la vamos a abrir en el Salmo 37. Con ese salmo que me encanta, vamos a iniciar este tiempo. Yo los invito que en casa también tomen la palabra y comencemos, ¿cierto? A darle gracias al Señor. Y con ella vamos a estar leyéndola desde el versículo 1 hasta el 5. Y vamos a mirar ahí lo que la palabra de Dios nos va a decir en este tiempo. Entonces, iniciamos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba están pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Qué maravillosa seguridad del salmista que nos pide que tú y yo también la tengamos, ¿cierto? Confiemos en el Señor. Hagamos el bien, habitemos en esta tierra, apacentémonos de la verdad y que esa verdad, ¿cierto? La verdad de Cristo venga cada día a hacer lo bueno en ti y en mi vida. Muy bien, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor y vamos a decirle a Él que estamos agradecidos. Yo quiero invitarte que allí donde estás, le digas al Señor que quieres confiar este año. Aunque a veces vemos grandes nubarrones de noticias, de lo que pasa, de lo que sucede, de lo que puede venir, dice el Señor, confiemos en Él. Dígale al Señor que usted y yo queremos confiar en su palabra, confiar en Él, en lo que Él puede hacer bueno y santo. Porque aún encomendamos al Señor nuestro camino que es imperfecto delante del Señor, es perfecto porque Él tiene los mejores pensamientos para ti y para mí. Pero Dios también nos demanda que nos deleitemos en el Señor, que aún el deleite nos traiga gozo y plenitud. Qué hermoso es deleitarnos en el Señor y tener ese gozo eterno de saber que Él está oyendo tu petición, tu necesidad. Amado Dios, muchísimas gracias. No permitas que nos impacientemos con aquellos que se enriquecen, con aquellos que tienen más, porque como dice tu palabra, serán como la hierba cortados y pronto se secarán. Amado Dios, estamos aquí delante de ti para clamarte tu cuidado, tu protección, para que tú estés con nosotros en este mes y terminando ya este mes. Y que sea tu gloria sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, que seas tú, Señor Jesús, haciendo lo bueno y lo santo. Por eso estamos en este lugar, alabándote, bendiciéndote, declarando que tú eres nuestro Señor y Salvador. Por eso, Señor, queremos confiar en ti y que nuestro corazón esté tranquilo, porque sabemos que tú vas a hacer. Eres capaz de hacer cualquier cosa que necesitemos. Por eso a ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos entonces a alabar al Señor y adorarlo en este tiempo con mucho gozo y mucha alegría. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia
gracia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aun se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Venir, gracias, Señor. Tú diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido, quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Oh, yo quiero ser
lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido, quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Oh. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Oh. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Qué bueno adorar, ¿cierto? Al Señor, porque Él es el que nos sostiene. Rico desde este lugar y desde tu casa, el que tú adores al Señor, porque Él es la razón de nuestra existencia. Él es el que siempre ha estado allí, en las buenas y en las malas, en las regulares y en las difíciles, pero lo vemos día a día. Muy bien. Entonces, vamos a sentarnos los que estamos acá y vamos a dar este tiempo de los anuncios. Recuerde, son los anuncios. Entonces, ya va finalizando el mes de enero. Estamos a 22 de enero, ¿cierto? Ya va pasando el tiempo y el tiempo es corto, pero hay que aprovecharlo. Entonces, el primer anuncio que tenemos es para este viernes 28. Es un viernes, ya este mes estamos retomando nuestras actividades. El viernes estuvimos con las mujeres sabias, un grupo de mujeres bien espectacular, aprendiendo de la belleza en vez de cenizas. Y estuvimos hablando del abuso, el abuso físico, emocional, verbal y, ¿por qué no?, sexual, ¿cierto? Entonces, para traer sanidad en este año 2022, para proclamar las buenas nuevas a aquellos que necesitan esa ayuda de ser libres de todo ese abuso que hemos conseguido, ¿cierto? A través de nuestro caminar diario. Muy bien. Entonces, este próximo viernes tenemos la reunión de parejas. Viernes 28 de enero a las 7:30. Vamos a estar enlazados por Zoom, ¿cierto? Para que usted participe, invite a una pareja, una amiga, un amigo, porque a veces no estamos los dos, pero con uno que oiga, aprende. Y vamos a estar en un tema de la unión que permanece. ¿Cuál será esa unión que permanece? Vamos a verlo el viernes. Muy bien. Y entonces, ese no es, mire cómo la semana tiene esa actividad y estamos retomando las capacitaciones, ¿cierto? Para que usted se vuelva a vincular a la academia de liderazgo y estemos estudiando todos aquellos temas que nos ayudan a crecer. Y en los cumpleañeros, mañana 23, domingo, o los que están hoy en casa viéndolo, ¿cierto? Irán hoy domingo. Está de cumpleaños Diana Sierra Herrera, ¿cierto? ¡Qué rico! Para ella, Mariluno le lleva un abrazo ahora, ¿cierto? Y un puñito de mucha energía y valentía para que celebre su cumpleaños. Y el 30, Marilu, el otro domingo, el 8. Al 29, bueno, muy bien, valga allí la corrección. El 29 está Marilu Herrera de cumpleaños. Mamá e hija que pueden hacer, ¿cierto?, un festejo. Démosle un aplauso al Señor, porque
Le digo que ahora sí valemos los años, ¿cierto? Ahora sí nos gusta cumplir años porque realmente vale la pena cumplir, no quitarlo, vale la pena cumplir porque el Señor es el que nos permite la vida. Muy bien. Miren, ya pasó este tiempo, entonces yo les invito allá en casa que tú entres en este tiempo de oración y adoración al Señor. Y los que estamos aquí, volvemos a hacer el ejercicio de ponernos en pie. Y vamos, ¿cierto? A entrar, a adorar al Señor para oír su palabra, que es lo más importante. Vamos allí a decirle al Señor, inclina tu rostro. Ya le hemos dicho al Señor que queremos confiar en Él, que Él hará, que Él es el que afirma nuestro corazón. Vamos a decirle allí que nos gozamos, estamos alegres con todos aquellos que buscan al Señor, que aman la salvación. Dígale, Señor, aquí estoy para que tú, oh Dios, en este año donde lo hemos llamado de esfuerzo, de servicio, nos ayudes a capacitarnos para alegrarnos con aquel que va a conocer las buenas nuevas. Que aquel que está afligido y necesitado venga a conocer a nuestro buen Dios y tenga ese reposo y esa tranquilidad. Esa ayuda, esa libertad del único que nos puede dar lo bueno, lo santo, lo puro y lo que es de buen nombre. Eres tú, oh Dios, el único que nos puede dar lo mejor. Por eso, Señor, queremos anunciar en este año las buenas nuevas de salvación, libertad a los afligidos, libertad a aquellos que necesitan saber de ti. Pero para eso, Dios, queremos cada día capacitarnos más. Dile al Señor que te permita que en este año, por ningún motivo, apartemos más excusas para el Señor, sino que estemos allí esforzados, valientes, para dar a Él un sí rotundo de capacitación, de querer capacitarnos, ser sanos, pero también ayudar a otros que sean sanos. Amado Dios, muchísimas gracias, porque con tu palabra es que cada vez que la oímos, aumenta nuestra fe y esa fe aumenta nuestro querer de ver tus obras, tus milagros y tus señales. Por eso nos preparamos a adorarte y nos preparamos también, oh Dios, a oír tu palabra que nos desafía, nos entusiasma y aún, oh Dios, renueva nuestro ser para hacer cosas grandes y poderosas en tu nombre. Por eso a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un sello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más,
tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Señor, tenemos hambre, tenemos sed espiritual, Señor. Tú colocaste esa gran necesidad en cada uno de nosotros. Señor, mientras el mundo se mata por el hambre material, abandona lo espiritual. Y tú nos has enseñado en tu palabra que debemos trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Señor, sacia, Señor, esa necesidad con tu palabra, con tu presencia, con la enseñanza, con este espacio, Señor, que tenemos en este lugar. Señor, es un privilegio el que podamos todavía hacer presencia, Señor, reunirnos, congregarnos, Señor, vencer los miedos, los temores, las incapacidades, las distancias. Bueno, hay tantas justificaciones, unas reales, otras que no son reales, Señor. Señor, muchas veces razonamos y nos justificamos de muchas maneras para no venir, para no reconocer esa necesidad que tenemos de ti. Señor, somos conscientes que la pandemia cambió muchas formas de ser y de vivir. Pero tu palabra dice que cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá.
Señor, han pasado generaciones, han pasado tiempos, han pasado muchas circunstancias en el mundo, pero la necesidad sigue siendo la misma. Y mientras tú no la llenes, mientras tú no la satisfagas, Señor, el mundo se irá de peor en peor. Yo te ruego por mis hermanos y mis hermanas que han venido a este lugar, por sus hogares, por sus familias, por su salud, por su economía, que tú les retribuyas grandemente, poderosamente, Señor Dios, el venir hasta aquí a beber de la fuente de agua viva que eres tú, Cristo Jesús. Pero también, Señor, te pido por todos los que están en sus casas, aquellos que por alguna circunstancia no pudieron hacer presencia, Señor. Yo te ruego que extiendas tu gracia y tu favor para con ellos y que allí en sus casas también les hables de una manera particular y personal. Que tu Espíritu Santo te manifieste sobrenaturalmente en todo momento, en todo lugar, en todo lo que hacemos. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de angustia y de ansiedad, donde dice tu palabra que al final de los tiempos se enfriará el corazón de las personas y no querrán escuchar de la palabra de Dios. Padre, guárdanos de esos tiempos, guárdanos de esas circunstancias. Lo peor que le puede pasar a un creyente es apartarse de ti, es dejarse de alimentar de ti, Señor, y más bien alimentarse de las cosas del mundo. Padre, hemos venido, Señor Dios, a compartir este mensaje, un mensaje de tu palabra, un mensaje que cambió la vida de un hombre, que transformó vidas y naciones. Venimos, Señor Dios, a presentarte nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos, pero también tu palabra para que tú te glorifiques en ella y que tú actúes en medio de ella, cumpliendo el propósito por el cual ha sido enviada. Prepara los corazones de aquellos, Señor, que de pronto no han tenido una experiencia personal contigo, para que hoy experimenten, Señor, ese toque sobrenatural y que aprovechen la oportunidad que tú les ofreces de que Cristo venga a sus vidas. Que lo que vamos a compartir glorifique en todo momento tu gloriosa palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas, ¿cómo están? Siéntese, por favor. Qué bueno, los que están aquí, los que están allá. Pues es un tiempo que estamos como que empezando nuevas todas las cosas. Yo creo que he escuchado que las universidades, los colegios, muchas instituciones están a las expectativas de todo lo que está sucediendo, con muchas ganas de arrancar con mucha fuerza, pero en medio otra vez de estos rebrotes ponen a todo el mundo a pensar. Y seguramente los que estamos aquí, los que están en su casa, pues seguramente también lo vienen pensando. Pero bueno, que Dios nos ayude a todos aquellos que Dios nos ha permitido vacunarnos, porque tenemos que reconocer que la vacuna ha ayudado muchísimo y seguramente seguirá, porque vendrán cosas peores, situaciones, pandemias, pero Dios tendrá la respuesta. Muy bien, esta tarde y allá en sus casas queremos compartirle el tema ¿hay justificaciones? ¿Será que ante Dios alguien se podrá justificar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cierto? Dios lo sabe todo. Dios sabe qué está pasando. Entonces, que nuestros corazones siempre, primero que todo, tengamos conscientes de que Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo y Dios sabe con qué actitud hacemos las cosas. Para eso los invito a que veamos Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al 12. Y dice así la palabra de Dios. Apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios, conocido como el monte Sinaí. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema?
Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios y de en medio de la zarza le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Es palabra de Dios, es palabra del Señor. Y cuando uno lee estas historias y ve una zarza quemándose, pero que no se consumía, pues uno entiende que los métodos de Dios nunca dejan de sorprendernos. Dios tiene mil maneras, eternas maneras de darse a conocer con su sabiduría y con su poder. Siempre ha buscado todos los medios posibles para llamar nuestra atención. Yo cuando me hice cristiano me fui consciente de cómo desde niño, desde la adolescencia, ¿cierto? Dios estaba haciendo coquitos, me estaba llamando, jalando las orejas, y uno le esquivaba, le sacaba el bulto, uno se justificaba. Perdón, yo me acuerdo que en aquella época yo decía mis justificaciones, todavía no es el tiempo, ¿cierto? Yo sé que algún día voy a leer la palabra de Dios, pero todavía ¿qué? No es el tiempo. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero uno era de ese estilo. Sin embargo, uno ve que la mayoría de la gente es ajena a todo lo que Dios hace, ¿no? Todo lo que para llamar la atención, y aún así no lo queremos hacer. Bueno, hay personas que piensan que Dios es indiferente a los sufrimientos de la creación. De pronto alguna gente dice, no, pero es que Dios no está enterado de lo que está pasando en el mundo, con las injusticias, con todos estos eventos catastróficos, con tantas muertes, con tanto COVID, con tanto desempleo. Hay gente que dice, no, es que Dios creó esto, se lavó las manos y se perdió. Dios está muy ocupado, está muy distante y no tiene tiempo para escuchar nuestras oraciones y nuestras súplicas. Bueno, recordemos que hay tres atributos muy importantes que hemos siempre hecho hincapié, que Dios es omnipresente, que es omnisciente y omnipotente. Si es omnipresente, significa que Él lo llena todo. Él siempre está ¿qué? Presente en todas las cosas, porque es tan inmenso, es tan eterno, es tan inmensurable que todo lo llena. Para que tengamos una idea, dice el Señor en su palabra que Él sostiene el universo en sus manos. Y si el universo sabemos que es sumamente ¿qué? Impresionantemente enorme. Pero Dios está más allá, por eso Él lo llena todo con su presencia. Es omnisciente porque dice que Él lo sabe todo, aún hasta el más mínimo de nuestros pensamientos. Dice que no hemos dicho algo y ya el Señor lo sabe.
Entonces Dios está muy enterado de las aflicciones, de nuestros problemas, de nuestras preocupaciones, de nuestras angustias. Ahora, tiene el poder para suplir nuestras necesidades con su amor y siempre está para venir en nuestra ayuda. Él es el buen padre que se preocupa por cada uno de sus hijos. Recuerde que cada hijo, cada persona que recibió a Cristo en su corazón es hijo de Dios. O sea que por voluntad de Dios, usted y yo fuimos adoptados como sus hijos. Y Él sí es verdaderamente un padre completo en su integridad y responsable. Él responde por cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que estar seguros de ese cuidado. Veamos cómo fue la relación que Moisés inició con Dios desde ese momento en que lo llama desde la zarza ardiendo. Y por eso el primer punto que quiero compartir con ustedes lo he llamado la presencia de Dios. No hay cosa más hermosa, más poderosa, majestuosa que la presencia de Dios. Ahora, Dios, si usted va al capítulo 2 de Éxodo, recuerde que ya Dios había intervenido en la vida de Moisés para su nacimiento. Y no solo para el nacimiento, sino que recordemos que en esa época el pueblo hebreo se estaba multiplicando, parecían conejillos de indias, parecían conejos, esos se multiplicaban y se multiplicaban. Y un faraón dijo, uy, esta gente se está multiplicando tanto que en cualquier momento nos van a superar en número, nos van a duplicar, triplicar, y qué tal que les dé por rebelarse. Entonces el faraón mandó a que mataran a todos los niños varones. ¿Qué hizo Dios? Bueno, primero puso en el corazón de las parteras que ese niño no muriera. Ellas se negaron a sacrificar niños varones. Luego, a través de la mamá de Moisés, que lo guardó escondido por 3 meses. Y cuando ya no pudo más, entonces decidió, ¿se acuerdan? Ponerlo en una cesta y enviarlo en el río, y de pronto por allá estaba bañando a la hija del faraón y lo encontró y decidió adoptarlo. Dios, ¿cierto? Está siempre de alguna manera interviniendo de manera sobrenatural en nuestras vidas. Yo pasé por tantos peligros cuando fui joven que estuve a punto de perder la vida. Pero luego reconocí que la amorosa mano de Dios, la poderosa mano de Dios me estaba guardando, me estaba librando de esos males. Cuando yo todavía no le conocía como le conozco ahora. Yo le he dicho a Dios que cuando llegue al cielo me permita, ojalá, conocer todos aquellos momentos y circunstancias que en la vida pasé por peligros y que fui guardado de ello. Porque a veces no somos conscientes de esa manifestación, de ese cuidado, de todo lo que Dios hace a nuestro favor. Bueno, Moisés vivió como un príncipe adoptado, ¿cierto? Gozó de todos los privilegios del imperio, gozó de los deleites, de buena formación académica, porque lo estaban preparando para ser un futuro faraón. Imagínense en ese imperio todos los privilegios que tuvo Moisés. En esos primeros 40 años, Moisés vivió como un hijo de papi y de mami. No le faltó ¿qué? Nada. Cuando realmente supo de qué pueblo era, decidió renunciar a esos privilegios e identificarse con su herencia hebrea. Y la palabra de Dios dice en el capítulo 2 que un día vio como un egipcio estaba maltratando a un paisano, y entonces entró a defenderlo, miró para todos los lados, le cascó al egipcio y lo mató. El hombre se quedó ¿qué? Callado. Pero al otro día vio a 2 hebreos peleando, y entonces entró como juez a dirimir el caso, y uno de ellos le dijo, ¿y entonces qué? ¿Usted nos va a matar como mató ayer al egipcio? Y eso llegó a oídos del faraón, y el faraón dio la orden de apresar a Moisés y juzgarlo, matarlo. Entonces, él huyó al desierto para ser librado de la muerte. Y los próximos 40, de los 40 a los 80, vivió como pastor de ovejas allá en Madián.
y aprendió todo lo relacionado con la profesión de pastor. Y de las cosas que aprendió fue a valorar, a apreciar lo que era una zarza. Para el lenguaje nuestro y cultura nuestra, los chamizos secos que hay, ¿cierto?, en los desiertos, y con eso hacen cercas, hacen fuego. Y bueno, es algo muy útil para los pastores. Pero le llamó la atención ver una zarza que ardía y no se consumía. Algo que él valoraba, que era una zarza, pero una zarza que ardía y no se consumía. Y eso llamó ¿qué? La atención. Y muchas veces eso es lo que hace Dios. Dios muchas veces usa muchas cosas que para nosotros son importantes, son valiosas para llamar nuestra atención. Hay gente que se mete por acá y por allá Dios le habla. Hay gente que se mete por acá y por allá Dios le habla. Bueno, sabemos de casos extremos donde lamentablemente somos tan ciegos, tan sordos que no atendemos el llamado de Dios, y a veces Dios permite alguna situación de fuerza mayor para en última instancia, ¿cierto? Cuando la gente va camino por el túnel hacia el otro lado, ver una luz y por allá entonces Dios le da una segunda oportunidad. Eso significa que Dios nos conoce muy bien. Dios lo conoce a usted y me conoce muy bien. ¿Sabe qué cosas son importantes? ¿Saben qué cosas realmente nos interesan? Y de alguna manera, en su infinita misericordia, las usa para atraer nuestra atención. Quizás para algunos es demasiado tarde, quizás algunos no atienden el llamado y lamentablemente no es que Dios no les haya oportunidad, sino que no quisieron atender. Y eso es lo que estamos viendo, porque la vida en cualquier momento se va. En un abrir y cerrar de ojos, nadie en este tiempo, ni los ricos, ni los pobres, ni los profesionales, nadie. Jóvenes, niños se están muriendo. Pero qué bueno saber que podemos partir de este mundo con la presencia de Dios. Yo encuentro en la Biblia diferentes maneras en las que Dios ha manifestado su presencia a muchas personas. Y dice, hay un versículo que realmente tocó mi corazón hace muchos años cuando empecé la vida cristiana. Está en Oseas, capítulo 11, versículos 3 y 4. Dice que con hilos, con cuerdas invisibles de amor nos atrajo hacia Él. Nosotros no entendíamos eso. Nosotras veces pensábamos, no, es que yo busqué a Dios. No, es que por fin decidí buscar a Dios. Bájese de ese cuento. Sí, ningún ser humano por su propia iniciativa busca a Dios. Más todo lo contrario, se aleja de Dios. Pero Dios hace muchas cosas. Esto me recuerda cuando hay un pleito en la casa y uno se pone bravo y los papás no saben cómo contentarlo a uno. Le compran el helado, que la hamburguesa, que el perro caliente, que lo llevan, ¿cierto? Entonces el papá está preocupado por el hijo y no sabe cómo contentarlo, cómo atraerlo. Entonces con hilos invisibles de amor, ¿qué? Lo trae así. Allí dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Efraín es Israel. Tomándolo de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Y dice, con cuerdas humanas le atraje, con cuerdas de amor. Y eso alegra mi corazón, saber que a pesar de mi dureza, a pesar de mi resistencia, a pesar de mi rebeldía, a pesar de mi soberbia o de mi orgullo, lo que fuera, sin embargo Dios persistió y con cuerdas invisibles de amor me atrajo. Yo sigo confiado que Dios, en medio de todo lo que está sucediendo, sigue trabajando en la vida de todos los que estamos aquí, en los que están en sus casas, los que hacemos presencia y los que por algún motivo no quieren todavía congregarse. Dios es un Dios de amor y de misericordia y seguramente Él se seguirá manifestando. A Josué, que era un militar, el sucesor de Moisés, dice la palabra que Dios un día se le apareció como un ángel vestido de militar. Claro, eso sí le llamó la atención a Josué. Sí, me imagino que aquellos que les encanta jugar fútbol, algún día Dios se le aparecerá como ¿qué? Como futbolista, ¿cierto? Y cosas así. A Pedro, que era un pescador, pues ¿qué le iba a llamar a Pedro la atención? La pesca milagrosa. Eso sí tocó el corazón de Pedro. Pedro era discípulo de Juan el Bautista,
pero cuando vio la pesca milagrosa dijo, oiga, ¿cómo así? Vea, en el nombre de él tiré la red y vea todo lo que salió. También a Pablo, perseguidor de la iglesia, un hombre intelectual, ¿cierto? Con una formación, con un celo religioso, y sin embargo camino a Damasco se le apareció en una luz resplandeciente, y esa luz era tan resplandeciente que era mayor que el brillo del sol a mediodía. Tuvo que ser algo que espectacular, y más cuando, como Moisés, si de la zarza oyó una voz, Jesús le habló en medio de la luz, y eso realmente. Entonces, Dios es un Dios de amor, un Dios de gracia y de favor, y yo siempre le he dicho al Señor, sígueme hablando, y Dios me ha hablado audiblemente a través de su palabra, a través de un profeta. Dios tiene maneras diferentes de hablar. En esa época de joven, yo era un hombre con muchos conflictos, un joven con muchos conflictos de la personalidad, y a pesar de que leía mucho para tratar de superar esas cosas, una vez en una Semana Santa me invitaron a un seminario sobre cómo solucionar los conflictos de la personalidad. Yo andaba en esa búsqueda, yo estaba muy motivado, interesado en encontrar respuesta a mis conflictos personales, y preciso me invitaron a ese seminario. Dios utilizó como la zarza que ardía y no se consumía, eso para atraerme hacia él. Y eso ya sucedió ya 35, 36 años. Dios nos ha estado buscando y llamando hace mucho tiempo, y espera que respondamos a su llamado. Por eso yo le pregunto a usted, ¿usted ya sabe cuál es el medio que Dios le usó para atraer su atención, para atraerlo hacia él? Porque muchos todavía como que no somos conscientes de eso. Y puede que hace rato Dios nos está tocando las campanas, está moviendo el agua, está haciendo muchas cosas y no notamos por enterado. ¿Cuántos sufrimientos se hubiera ahorrado Moisés si hubiera atendido la voz de Dios 40 años atrás? ¿Cuántos sufrimientos nos hubiéramos ahorrado usted y yo si hubiéramos sido sensibles a la voz de Dios y hubiéramos atendido el llamado y nos hubiéramos matriculado, ¿cierto?, en los caminos de Dios y atendiendo la palabra de Dios? No sé si a usted le pasó, pero yo he escuchado a mucha gente que ha dicho, si yo hubiera conocido antes de estas cosas de Dios, todo lo que me hubiera ahorrado. Bueno, nunca es tarde para atender el llamado de Dios. Dios tenía planes con Moisés, eso sí se muestra en la historia, y él quería hacer de ese hombre un hombre valiente y esforzado para ser el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Pero Moisés quiso hacerlo a su manera y por eso mató al egipcio. Cuando Moisés tenía 80 años, entonces Dios lo llama y le dice, Moisés, Moisés. Y Moisés esa vez dice, heme aquí. ¿De acuerdo? Cuando el profeta Samuel, siendo niño, escuchó la voz que le dicen, Samuel, Samuel, y él sale corriendo donde el sacerdote. Señor, ¿tú me llamas? No, yo no lo estoy llamando. Otra vez al rato, Moisés, Samuel, y sale corriendo. Señor, ¿tú me llamas? No. Hagamos una cosa. Si escucha la próxima vez, di, Señor, aquí estoy. Dios estaba llamando a Samuel. Y yo sé que Dios está llamando todavía a muchos de nosotros. Puede que muchos estemos retrocediendo, puede que muchos nos estemos desviando del camino, puede que muchos estemos olvidando nuestro primer amor. Y Dios viene a nuestro rescate y dice, nos llama por nuestro nombre. Y qué bueno que nosotros podamos atender esa parte. Ahora, lo primero que Dios le dice a Moisés, cuando se acerca a la zarza que ardía, que le llamó la atención, es que Dios le dice, quítate el calzado. Despójate del calzado, porque en el lugar que estás es un lugar santo. Y Dios nos pide que nos despojemos de todo lo terrenal que no le agrada a Él. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que renunciar, tenemos que dejar todo aquello que no le agrada a Dios, porque hay muchos que todavía
en este caminar con el Señor no nos hemos despojado de muchas cosas terrenales de este mundo, de nuestra antigua vida de pecado, y realmente es un obstáculo, un impedimento para estar o disfrutar de la presencia de Dios. Llama la atención que si tener un encuentro personal es sumamente maravilloso, dice que Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Y muchos tienen miedo de encontrarse con el verdadero Dios, pues temen a sus juicios, prefieren huir de la presencia de Dios. Prefieren tomar otros caminos, alejarse, que volverse a Él. Lástima cuando la gente no aprovecha a un Dios que está presto a perdonar, a restaurar, a bendecir. La gente prefiere seguir su propio camino huyendo de la presencia del Señor. Entonces la presencia debe marcar nuestra existencia. Nosotros tenemos que darle toda la valía, toda la importancia a la presencia de Dios. Por eso el segundo punto que quiero compartir con ustedes lo he llamado un encuentro personal con Dios. Dios está presente, Dios nos está haciendo coquitos, pero Él quiere tener un encuentro personal con cada uno de nosotros. Y Moisés sabemos que no conocía íntimamente a Dios. Recordemos que fue criado como el hijo de la hija del faraón. Por lo tanto, en esos primeros 40 años no supo quién era el Dios de Israel. Se perdió esa oportunidad. Muchos nacimos en un ambiente religioso y creíamos conocer a Dios. Pero en realidad no era así. Todavía en el presente, muchos todavía no conocen a Dios como deben ser y pueden ser destruidos por el enemigo. Job, ¿se acuerdan? Job, que era tan religioso, que le ofrecía holocaustos al Señor, que era justo y recto, dice que de oídas te conocía, mas ahora te conozco, después de que pasó por ciertas experiencias. Yo llevo 35, 36 años en la vida cristiana y todavía, ¿cierto? No conozco a Dios como debo conocerlo. Todavía tengo, como ustedes, crisis, ¿cierto? En medio de tantas cosas. Pero ahí vamos, ¿cierto? De la mano del Señor. En Oseas 4:6, Dios le comunica al pueblo de Israel por qué ese pueblo fue destruido. Y dice allí en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Wow! Esa última parte siempre que la leo me da escalofrío, ¿cierto? Dice, también yo me olvidaré de tus hijos. Ese conocimiento muchas veces no es tanto el conocimiento intelectual, sino el conocimiento íntimo, cercano, ¿cierto? Porque todavía algunos tienen una relación con Dios muy fría, muy distante, no tan íntima, no tan cercana, no tan vivencial. Entonces dice que la razón por las cuales mucha gente se pierde en este mundo, y aún creyentes, porque la Biblia dice que aún los creyentes serán confundidos. Y uno ve que esta pandemia ha generado eso. Hay tanta confusión en el pueblo de Dios. Hay tanto miedo y temor en el pueblo de Dios. Bueno, esperemos que ahora la apertura de los colegios, que los niños vuelvan al colegio, a las universidades, muchas personas pierdan ese miedo. Claro, guardando las precauciones, ¿cierto? El tapabocas, el distanciamiento, la higiene, todas esas cosas que realmente necesitamos. Y bueno, y no olvidemos las vacunas, que es sumamente importante. Muchas personas no han tenido un encuentro personal con Dios a través de Jesús. Pero yo siempre aprovecho este mensaje y a través de las redes sociales para ofrecer esa oportunidad a las personas. Si la persona tiene la voluntad y voluntariamente quiere hacer una oración de fe, pues siempre hago la oración, aquella oración que hace 35 años cuando yo asistía presencialmente, siempre hacían en la iglesia y daban la oportunidad para que alguien que de pronto no había tenido esa experiencia lo hiciera. Y quiero hacerlo en este momento.
Cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor, Señor Jesucristo, yo quiero tener un encuentro personal contigo, una vivencia íntima, una amistad y un compañerismo especial. Reconozco que te necesito. De manera consciente y voluntaria te abro las puertas de mi corazón, de mi mente, de mi espíritu. Te invito a que entres a mi vida y te sientes en el trono de mi ser, que gobiernes todo lo que soy. Te ruego que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Sé que tú moriste en la cruz para el perdón de mis pecados y te doy gracias por ello, de los cuales hoy me arrepiento. Y Señor, sigue perseverando, sigue insistiendo, a pesar de mi frialdad, de mi comportamiento, sígueme atrayendo a ti con hilos invisibles de amor. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya dijimos al principio que Dios estaba muy enterado de la aflicción y opresión del pueblo. Y a Dios no se le olvidan los pactos que ha hecho con Abraham, Isaac y Jacob. A Dios no se le olvida el pacto que hizo con nosotros a través de Jesús. Por lo tanto, eso de que esté distante, de que esté sordo, que sea indiferente, eso no es cierto. Dios está muy al tanto de lo que hacemos. Pero sabemos que cuando se pasan por momentos difíciles, la duda viene a nuestra mente y pensamos que Dios no está enterado de nuestras luchas y necesidades. Por eso mucha gente se ha alejado de Dios. Aquellos que se llamaban cristianos están pasando por situaciones tan tristes, tan dolorosas, han perdido seres queridos, el empleo, la salud y muchas cosas más, que entonces se han alejado del Señor. Dios siempre está al tanto de todo lo que ocurre y dice que no hay nada oculto para Él. Instantáneamente que lo sabe y viene en nuestra ayuda. Aunque parezca increíble, ¿cierto? Dios está más cerca de nosotros de lo que podemos imaginar. Y Él conoce todas nuestras necesidades. Él está allí. Oye nuestras oraciones y súplicas. Dios le dice entonces a Moisés que ha descendido, que ha escuchado el clamor de ese pueblo y ha descendido para liberar de esa esclavitud de Egipto y llevarlo de regreso a la tierra prometida. Esto me recuerda que Jesús, ¿cierto?, fue enviado desde el cielo para liberarnos de la esclavitud del pecado y de Satanás, del mundo y de todas aquellas cosas que nos oprimen. Nos ofrece una nueva vida y sobre todo la promesa de la resurrección. Recordemos que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Pero aún así, en la época en que vino Jesús, que hizo milagros y hubo resurrecciones, multiplicó los peces y los panes, sin embargo la gente le dio la espalda. Y hoy la gente no quiere creer en Jesús y lo rechazan de continuo. ¡Qué triste! La gente prefiere seguir siendo esclavo del diablo, de Satanás, del Egipto de sus pecados y rechazan el cielo para ir al infierno. Escuchen eso. La gente rechaza el cielo para ir al infierno. Por eso Dios llamó a Moisés para que participara activamente en esa obra de liberar a su pueblo. Lo nombró embajador, profeta y libertador de Israel. Un llamamiento, eso es un privilegio. Yo siempre he considerado que cuando Dios me llamó, para mí fue un privilegio. Que el Dios de este mundo me estuviera invitando a participar de su obra, es un privilegio. Pero en el momento, Moisés no lo vio de esa manera. Y nos vamos a dar cuenta por qué. Dios nos trajo a usted y a mí a este mundo con un propósito. Y debemos estar atentos a sus planes y acatar su llamamiento. Eso es muy importante en este año debemos esforzarnos para servir. Muchos lamentablemente no quieren atender a Dios y no quieren participar activamente en esa obra evangelizadora de hablar al mundo acerca de Jesús.
Yo considero que todo aquel que se llame cristiano debe hablar de Jesús a otros. Esa es la tarea, el mandamiento que Dios nos colocó a todos. Esto no es que Senfor o la iglesia o el pastor lo diga. No, es un mandato que viene de Dios. Es un llamado y tenemos que utilizar todas las redes y los medios para hacerlo. Dios quiere que nos dispongamos incondicionalmente, que tengamos la mejor actitud para hacer esos instrumentos poderosos en las manos de Dios. El apóstol Pablo así se lo hizo saber a los creyentes de Corinto, y ahí en segunda de Corintios capítulo 5, 19 al 20, recordemos ese llamado. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿A quiénes? A nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Dígale que está a su lado, eres un embajador de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa misión, esa tarea, ese trabajo de ser un instrumento de Dios para que alguien conozca de Cristo, del perdón de pecados y de la vida eterna, algo que trasciende más allá de la muerte. Que usted sea un vehículo, que usted sea un instrumento para que una persona vaya al cielo. Ese es eso vale la pena que vivir. Pero la gente vive por otras cosas. Por eso el punto 3 para compartir con ustedes lo he llamado justificaciones al llamado de Dios. Y es aquí donde la cosa se pone bien chévere. Porque Dios le había hablado a Moisés a través de una zarza que ardía. Una experiencia sobrenatural única. Y todo parecía ir muy bien, ¿cierto? Se quitó el calzado, lugar santo, estoy con Dios, chévere. Pero cuando se puso difícil, cuando Dios le dije, ven porque te voy a mandar ¿a dónde? A Egipto. ¿Y usted cuál cree que el único lugar al cual no quería ir Moisés? Porque sabía que a él lo estaban buscando, lo iban a poner preso, lo iban a ejecutar. Que Dios le diga, hermano, vaya y métase a la cueva de leones, uno lo piensa. Entonces, muchos de los sentimientos, de las emociones, de la vivencia que tuvo Moisés con Dios, puede que también en nosotros de alguna manera esté presente. Porque cuando nos hacemos cristianos al comienzo todo nos parece muy chévere, ¿cierto? Flotamos, ¿cierto? De lo espiritual, hacer devocional, ayunar, ¿cierto? Hacer vigilias, leer la palabra, asistir a la iglesia, cantar canciones, cargar la Biblia, subrayarla. Eso es espectacular. Uno se siente que está, ¿qué? ¿Cierto? Caminando en el aire. Pero cuando empezamos a sentir que Dios nos pide, que Dios nos demanda, que Dios nos exige obediencia, entrega, compromiso, ahí la cosa se pone ¿qué? Difícil. Oiga, yo pensé que el baile era muy sabroso, pero ya esto se está poniendo ¿qué? Difícil. Y así le pasó a Moisés. Veamos cuáles fueron las justificaciones de Moisés para resistirse, negarse, para no hacer la obra. Ya leímos la primera, allí en el capítulo 3, versículos 11 y 12, dice, ¿quién soy yo para ir ante el faraón y liberar a Israel? Oiga, yo soy pastor de ovejas hace 40 años. ¿Quién soy yo para ponerle la cara a ese hombre allá tan importante y que de aquí a allá le diga, no, deje ir a su pueblo? Bueno, con esto estaba dándole a entender que él no era importante y poderoso para enfrentar al faraón. No se creía capaz para hacer tal cosa. Todos aquellos que nos ha tocado hacer algo en la vida, una profesión, un oficio, esa primera vez nos da mucho miedo. Ese primer intento uno siente que no va a ser capaz, ¿cierto? No soy voy a ser capaz de manejar el carro o de hacer tal cosa. Imagínense cuando a David le digan, vea, abra a ese muerto. Yo creo que David ese día lo va a pensar 2 veces. O cuando vaya a dar clase. Pero no alcanzaba a ver lo que Dios podía hacer en él y a través de él. Todos tenemos una gran cantidad de complejos.
Nos sentimos inferiores ante los demás. Y si somos adolescentes, preadolescentes y adolescentes jóvenes, ahí sí que estamos, ¿qué? Vivimos en constante, ¿qué? Inseguridad, inestabilidad. Porque estamos en un proceso de formación, entonces vivimos por imitación, entonces es una crisis. Pero el problema es que cuando salimos de la universidad seguimos teniendo, ¿qué? Crisis. Y cuando nos casamos, también. Y cuando vienen los hijos y cuando viene todo. Ahí están presentes. Nos llenamos de limitaciones, de incapacidades. No creemos que somos las personas indicadas para ser instrumentos de Dios. Pues solo pensamos en nuestros recursos, no en los recursos de Dios. No se cree en lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Por tanto, de muchas maneras le decimos a Dios, no cuente con nosotros. No, Señor, que a la reunión presencial vayan otros. No, que fulano le hable a otro. Pero no, yo no califico, no soy de esa talla. Afortunadamente Dios nos creó y nos conoce muy bien. Y yo estoy convencido de que ya puso en nosotros desde el vientre de nuestra madre todo lo que necesitamos para cumplir el propósito para el cual nos trajo a esta vida. Dios, para desvirtuar esa justificación, le dijo a Moisés que no iba a ir solo, sino que él iba a acompañar. Que iba a estar siempre a su lado. Que no era en su capacidad, sino en la capacidad del Señor. Moisés aprendió la lección tanto que años después, cuando iba a ascender al cielo, en Deuteronomio 31, capítulo 31, versículos 7 y 8, el consejo que Moisés le da a Josué, y le dice, y llamó Moisés a Josué, le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, ni temas ni te intimides. Dile al que está a su lado, Dios va delante de ti. Él siempre va a estar contigo. No te va a dejar, no te va a desamparar. No temas ni te intimides. Tenemos que declarar esas cosas. El apóstol Pedro, que era aparentemente muy extrovertido, después de la pesca milagrosa que el Señor le dice, le va a decir, porque todavía no le había dicho, sino cuando ve la pesca milagrosa, Pedro dice, Señor, aparta de mí que soy pecador. En otras palabras, le dijo, Señor, yo no califico, soy demasiado malo, pecador, imperfecto para serte útil. Dios no le había dicho, Jesús no le había dicho, dice, no, desde ahora te vas a encargar de ¿qué? De pescar almas para el reino del cielo, y ya Pedro le está sacando la justificación. Así somos nosotros. Antes de que sucedan las cosas ya nos estamos justificando. Es impresionante. Gedeón se justificó diciéndole a Dios que él era insignificante de su pueblo y no quería ir a liberar a su pueblo de los filisteos. O Saúl. Dios escogió a Saúl para que fuera el primer rey de Israel, y el día de la posesión el hombre se escondió. ¿Cómo le parece? Y eso que era alto, acuerpado, cierto, y buen mozo. Y no quería. Entonces, somos muy dados a actuar de esa manera. Muchas personas constantemente se justifican ante Dios para no ser lo que los manda a hacer. Lo más importante es saber que Dios se ha comprometido a estar con nosotros. La segunda justificación está en el versículo 13. ¿Qué le responderé a los israelitas si me preguntan quién eres? Otra, segunda justificación. Bueno, recordemos que esa justificación era cierta, puesto que apenas Moisés estaba conociendo al yo soy, al Dios de Israel. Recordemos que por 40 años no lo había conocido y a los 80 años se le apareció al Señor. Entonces su experiencia era mínima, su relación personal apenas comenzaba. Entonces, ¿cómo darlo a conocer? Bueno, cuando el Señor Jesús se dio a conocer a sus discípulos por 3 años y medio para que luego lo comunicaran a otros,
Sin embargo, casi a los 3 años les hizo una evaluación y les dijo, bueno, allí en Mateo 16:13, versículo 15, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Pero me llama la atención y dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esa es la pregunta que muchas veces se nos hace. Bueno, si alguien le pregunta a usted, ¿quién es Jesucristo? ¿Usted qué le respondería? Porque muchos tenemos dificultad. Muchos todavía no tenemos un conocimiento, una vivencia, una intimidad. De pronto todavía nuestra religión es relaciones muy religiosas y no una experiencia viva. Y por eso nos cuesta hablar de Cristo a otros. Solo a través del estudio diario de la Biblia y del compañerismo íntimo con Él es que le conocemos. Lo maravilloso es que Dios se le reveló a Moisés como el yo soy, el eterno, el de siempre y para siempre. Diles allá que el yo soy, Jehová, ahí donde le pone el nombre, dile que yo te envío, el eterno, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Debemos dar a conocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el único camino que conduce al cielo. Tercera justificación. Está en Éxodo 4, dice, ellos no me creerán ni oirán mi voz. Bueno, para convencerlo de que sí lo iban a oír, Dios se le manifestó con grandes señales. Le dijo, a ver, Moisés, hagamos una cosita. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Una vara, tírala a la tierra. Y se convirtió en culebra. Cógela. Mete tu mano. Sácala, llena de lepra. Métela otra vez. Sana. A ver, Moisés, ¿eres tú o yo? Entonces, cuando la gente vea esas señales, te van a creer. Y yo sé que mucha gente quizás no va a creer a muchas palabras. Y más si nuestras palabras no están en armonía o en sintonía con nuestro testimonio de vida. Pero algo que mi vida sirvió para que muchos se convirtieran del Señor, especialmente mi familia, fue la transformación, el cambio, el testimonio de una vida cambiada, transformada por el amor de Dios. Eso sí toca las vidas y los corazones. Quizás mucha gente no crea muchas de nuestras palabras, pero sí en ese milagro de sanidad, de liberación, de cambio y de transformación. A Pablo le pasó lo mismo, ¿no? De perseguidor de la iglesia, empezó a predicar al otro día a Jesús y toda la gente decía, ¿cómo así este criminal, este perseguidor, es que hablando ahora de Jesús? Pero cuando vieron que su vida había sido transformada por Dios, creyeron. Cuarta justificación. Nunca he sido hombre de fácil palabra. Bueno, después de vivir por 40 años con ovejas, a Moisés se le había olvidado hasta hablar. Por eso decía a Aarón, ¿cierto? Sí, ya no tenía el manejo, la elocuencia, la facilidad de palabra. No era el buen orador como para ir ante el faraón y decirle todo lo que Dios le mandaba a decir. Por lo tanto, creyó que con esa justificación ya se libraba de ese compromiso, que no calificaba para ir. Bueno, muchos creyentes piensan que para hablar de Dios y de Cristo a otros necesitan ser grandes oradores, tener gran elocuencia, tener una buena apariencia física y ser de carácter fuerte. Dios no llama a esas personas, Dios no escoge a esas personas inteligentes ni hermosas, sino llama a las personas del común, como usted y como yo, para Él manifestarse y obrar milagrosamente. Eso quedó muy claro en 1 Corintios capítulo 1, 25, cuando Pablo le dice a los creyentes en Corintio, porque lo insensato de Dios, escúchese muy bien, es más sabio que los hombres, lo insensato de Dios, o sea, en el reino de los cielos, lo más está por encima del hombre más sabio en la tierra. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación
que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, al fin de que nadie se jacte de su presencia. Hay gente que me dice, no, pastor, espere que yo haga tal curso, que llegue a tal nivel, que tenga tal nivel de santidad, que ya, cierto, camine plus ultra. Ahí sí. Esa es la gente que no califica. Porque si hay algo que Dios lo pone en el piso a uno, es que uno no es nadie. Y Dios lo que necesita es que personas como usted y como yo, que nos dejemos que usar. Bueno, el enemigo engaña a mucha gente de esa manera. Bueno, Dios le contestó que quien había hecho la boca era Dios y que él iba a hablar a través de él. Es más, le dijo, mira, si tu preocupación es esa, pues vamos a llamar a Aarón, tu hermano, que sí tiene facilidad de ¿qué? De palabra. Bueno, Dios en su palabra ha dicho que a través de su Santo Espíritu colocará en nosotros las palabras que hemos de hablar en el momento en que se necesiten. Quinta justificación. Muchos, la última. Entonces Moisés le dice al Señor, Señor, ¿sabes qué? Envía a otro. En definitiva, sacó la mano. Envía a otro. Bueno, muchos siempre le están diciendo a Dios, Señor, envía a otro. En definitiva, yo no soy la persona indicada. Hay personas mejores que yo. Manda a esos que seguramente lo van a hacer mejor. Yo he tenido que luchar con esa clase de pensamientos por algunas inseguridades de la adolescencia, del pasado, y tengo que, bueno, Señor, es que no soy yo, es tú a través de mí, en definitiva. Bueno, en definitiva, Dios ha decidido enviarle a usted y a mí a evangelizar el mundo, a llevar el mensaje de la reconciliación. Para Dios no hay personas mejores que otras, todas son iguales delante de Él. Unos simples pescadores cambiaron el mundo. Y uno ve a veces en ciertas películas que esas personas despreciadas por el pueblo, por los demás, son los que terminan convirtiéndose en grandes líderes y salvando a la gente. El profeta Jeremías fue otro que también quiso justificarse de no saber hablar, y en Jeremías 1, versículo 6, le dijo al Señor, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño. Qué tremendo regaño. Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y no era que niño, sino que él se consideraba muy joven o inexperto para hacer la obra. Todos nos consideramos así. Pero Dios dice, no, recuerde, yo voy a estar con ustedes y voy a colocar las palabras en ustedes. Todo lo que necesiten se los voy a dar. Dios se enojó con Moisés y lo convenció de ir a Egipto, a pesar de todas las justificaciones. A veces nos pueden más los temores y las incapacidades personales que el respaldo de Dios, de ir con nosotros y decirnos lo que hemos de hablar. Debemos tener la actitud de Isaías, cuando Dios preguntó, ¿a quién enviaré? Y el profeta dijo, he aquí, envíame a mí. ¿Qué podemos entonces concluir? Dios está buscando creyentes dispuestos que le representen en la tierra y que a pesar de todas las justificaciones, limitaciones humanas, quieran hablar de Cristo a otros. Y usted califica, yo califico, todos calificamos. Ante Dios nadie se podrá justificar para no ir. Él quiere que nosotros vayamos. Moisés finalmente obedeció y se dejó usar y sacó al pueblo de esclavitud. ¿Cuántos eran? Más de 2 millones de personas. ¿Y por cuántos años los llevó por el desierto? 40 años. Ese que se justificó de muchas maneras para no hacerlo, se convirtió en el mayor profeta del Antiguo Testamento. Entonces Él quiere que participemos activamente en esa obra evangelizadora. Ahora, Dios conoce tu necesidad, nuestra necesidad. Dios conoce la aflicción que está pasando el mundo. Pero necesita
de hombres y mujeres mensajeros que valientemente nos esforcemos por ir a servirle. Yo, para vencer mis temores, siempre me he apropiado de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Pongámonos en pie y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a vencer nuestros temores, nuestras incapacidades. Padre, primeramente te damos gracias por tu palabra, por este alimento espiritual, por este mensaje que nuevamente nos recuerda que somos débiles, que somos frágiles como Moisés, llenos de temores, de incapacidades. Pero Señor, en este lugar te pedimos, Señor, y en este día y en esta hora te pedimos perdón por todas las justificaciones, razonamientos que hemos empleado, Señor, oh Dios, para de alguna manera decirte, Señor, no cuentes con nosotros. Manda a otro. Bueno, Señor, todos tenemos temores, todos tenemos complejos, de muchas maneras. No nos sentimos las personas adecuadas. No somos los valientes y esforzados que quisiéramos ser. Por eso, Señor, a veces creemos que te equivocaste con nosotros. Por lo tanto, ve y háblale a otros. Pero afortunadamente el Señor nos atrae con hilos, con cuerdas invisibles de amor. Y seguramente Dios te ha hablado hace muchos años, hace mucho tiempo. Dios te ha estado haciendo señas de alguna manera para atraer tu atención. Dios nos conoce muy bien, conoce nuestras necesidades, nuestras aflicciones y está atento. Por eso le dijo a Moisés, mira, he escuchado las necesidades, estoy atento a las necesidades, a las aflicciones de ustedes y necesito a uno que quiera ir. Y eso es el Señor. No escoge a lo más excelente ni a lo más inteligente, sino a lo débil, a lo frágil, para que quede testimonio de la gloria de Dios, que es Él en nosotros y a través de nosotros. Padre, muchos en este tiempo tenemos justificaciones de muchas cosas para no comer saludablemente, para no salir a hacer deporte, para no congregarnos. Bueno, hay muchas razones, de muchos estilos, de muchas maneras. Pero gracias a ti, Señor, que lo sabes todo, que nos ayudas a superar esos temores. Dígale en esta hora, cierre sus ojos, dígale, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ayúdame a vencer mis propias incapacidades, mis propios temores. Siempre me estoy comparando con los demás. Siempre estoy pensando que hay personas más inteligentes, más capaces. Y yo te ruego que me liberes, Señor, oh Dios, de esa manera errada de pensar. Tú me hiciste especial, me dotaste con dones y fortalezas y talentos especiales. Y me trajiste a este mundo con un propósito específico. Yo quiero ser útil en tus manos a ese propósito. Yo quiero cumplir, quiero que me hables. Si es necesario, a través de una zarza ardiendo o a través de cualquier método o manera que tú te inventes. Sé que tú lo estás haciendo, Señor, oh Dios. Tú estás atento a tus hijos, a sus problemas. Padre, yo te ruego por todos los que están aquí. Ruego por todos los que están allá en sus casas. Señor, sé que algunos están pasando por momentos difíciles, situaciones de hecho. Hay gente en las cárceles, hay gente enferma, hay gente que se está muriendo, hay gente sin empleo. Te ruego, Padre, que tú que escuchas las oraciones de tu pueblo y de tu iglesia, atiendas el clamor y vengas en nuestra ayuda. Sé que Jesús vino, Señor, oh Dios, precisamente en ese sentido. Vino a vencer, Señor, oh Dios, al enemigo. Vino a liberarnos de la cárcel del pecado, Señor. Nos sacaste a libertad y no podemos regresar por el temor, por la incapacidad.
Padre, gracias por el privilegio de este llamamiento santo. Gracias por darnos la oportunidad de participar activamente en tu obra. Aquí estamos, como el profeta Isaías, estamos diciendo en este momento, heme aquí, envíame a mí, Señor. Úsame en medio de la familia, allí en el trabajo, con los vecinos, con los amigos. Hay gente que necesita conocer del mensaje de la cruz para alcanzar la salvación y la vida eterna. Padre, gracias por tu manifestación, tu gracia, tu ayuda y tu favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que la bendición del Padre, que la bendición de su Hijo Jesucristo, que la bendición del Espíritu Santo sea con todos nosotros, que su presencia nos acompañe y que la paz de Dios inunde nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén y amén. Y el pueblo dijo, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y los esperamos dentro de 8 días en este mismo lugar y a la misma hora. Un abrazo.